Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, muchas gracias a la Cámara, gracias Ricardo Esquivel, que es amigo y compañero con quienes hemos transitado largamente todo este tema de hacer incorporar a la sociedad de la República Argentina en su conjunto las cuestiones positivas que tiene para el desarrollo del país, las cuestiones referidas a hidrocarburos no convencionales, incluso como consecuencia precisamente de una iniciativa del Secretario de Ambiente de Neuquén. Estuvimos junto con el Secretario de Ambiente de la Nación y el Gobernador de la provincia en un momento en que estaba en tela de juicio cuestiones relativas a los temas ambientales de los hidrocarburos no convencionales, y creo que fue absolutamente importante de cara a la comprensión de la comunidad la trascendencia que esto tiene que dar al futuro. Yo voy a decir los grandes lineamientos de mi charla, que por ahí salen un poco estrictamente de los no convencionales, sabiendo en particular del conocimiento y el hecho de tener relación permanente con este tema por parte de Ricardo. Primero voy a tratar de explicitar qué es el COFEMA. Me parece que es un organismo muy importante que ha de ser conocido por la comunidad en su conjunto y particularmente por aquellos sectores que están relacionados con el tema ambiental. Voy a explicitar por qué creo que es conveniente, que tenemos que generar las condiciones apropiadas para darle sustentabilidad a ciertos ejes que son muy importantes de cara al desarrollo económico de la República Argentina, y después teniendo en cuenta que también se van a hablar de la gestión ambiental en centros urbanos, particularmente pensado desde el punto de vista industrial, en especial porque hay gente de Acumar. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar de cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental urbana para el tema de los residuos sólidos urbanos, que saben ustedes constituye un elemento trascendente en la adecuada gestión ambiental in totum de lo que significan las cuestiones urbanas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el COFEMA? Que participamos con Ricardo. El COFEMA es, conforme lo indica la Ley General del Ambiente, la autoridad ambiental más importante que existe en la República Argentina. Pero con prescindencia de lo que dijese al respecto de la Ley General del Ambiente, si tenemos en cuenta que la misma está constituida por todos los titulares ambientales de las provincias, el titular ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el titular ambiental de la Nación, y teniendo en cuenta que las provincias somos, en nuestra Constitución anterior a esa Nación, está claro que el Consejo Federal de Medio Ambiente, cuando determina determinadas resoluciones, está defendiendo los intereses supremos de la República Argentina, al menos en lo que a tema ambiental se refiere. Por eso es importante cuál es la visión conceptual que tenemos con respecto al tema ambiental antes de hablar específicamente de algunas decisiones que hemos tomado en referencia a este tema. ¿Por qué pongo esta foto? Porque en particular hay un hombre que ha cambiado cuestiones conceptuales que tienen. Esta foto no es porque esté yo, sino fundamentalmente porque está... ¿Con cuál tenemos luz? Fundamentalmente porque está el doctor Lorenzetti. Yo digo que hay un fallo que cambió conceptualmente la visualización que tenemos en referencia a los temas ambientales en la República Argentina, que es el fallo Mendoza. Y en realidad pone de manifiesto cómo funciona el adecuado equilibrio entre los distintos poderes que constituyen la República. El fallo Mendoza fundamentalmente fue una ausencia y un error de lo que nosotros denominamos la política, es decir, el poder ejecutivo a lo largo, como decía recién Antonio Magallanes, a lo largo de los últimos 200 años. Cuando no fuimos capaces desde la política de encarar con posibilidades ciertas y concretas la solución de un tema que la gente le demandaba, otro poder de la República, en este caso particular la Corte Suprema, saca un fallo que es el Mendoza, que da precisamente origen a Acumar, y que no solamente estipula metodologías distintas, sino que hace hasta un cambio cultural en lo que significa en las pautas que deben ser abordados todos los procesos productivos de la República Argentina. Y aparte quiero destacar también la figura del doctor Ricardo Lorenzetti en lo que significa la creación de una Secretaría Ambiental permanente en el seno de lo que es la Corte Suprema de Justicia, y una frase en particular que dijo en el momento en que ponía o inauguraba esa Secretaría, parafraseando a Boff. Saben ustedes, Boff fue un referente fundamental de lo que se llamó la teología de liberación, que en ese momento, en la década del 60, 70, decía que había que escuchar a los pobres. Ahora particularmente el mismo Boff dice que para que tengamos futuro hay que escuchar la voz de la tierra. Y otra persona que ha sido absolutamente importante en lo que significa la cuestión conceptual desde el punto de vista ambiental, yo digo nuestro Papa argentino y universal, que está claro va a pasar a la historia mundial como consecuencia de ser capaz de reformar una estructura importante en la vida comunitaria mundial como es la Iglesia, pero particularmente también yo creo que va a ser reconocido como un Papa verde. Muchos son los ejemplos
que ponen acabadamente la importancia que tuvo el Papa Francisco en lo que significa la preservación de los recursos naturales. Incluso los argentinos tenemos la ventaja de conocer las acciones que tomó en la época que lo conocemos como el cardenal primado de la Argentina, como Jorge Mario Bergoglio. Solo una puedo contar, podría contar muchas cuestiones que tienen que ver con sus encíclicas y demás. En el primer momento, o en la primera conferencia de prensa que hace, ante 5.000 periodistas acreditados extranjeros en el Vaticano, la primera que hace al día siguiente de la asunción del trono petrino y explicitando las razones por las cuales asumía el nombre papal de Francisco, decía que lo establecía bajo la advocación de la figura de San Francisco de Asís por 3 razones. La primera, porque San Francisco de Asís fue un hombre que trabajó por la paz mundial. Está claro que este Papa ha trabajado y mucho sobre este tema en particular, ha estado involucrado en cuanto conflicto bélico importante existe en este momento en el mundo, y muchos indican que sería el mayor candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz de este año o el año venidero. Otra de las razones, decía, porque San Francisco de Asís hizo una opción por los pobres. Está claro que desde que era cardenal primado de la Argentina, el Papa Francisco hizo una opción permanente por los pobres. No he tenido la oportunidad de ir a visitarlo, pero todo el mundo dice que la casa de Santa Marta, donde vive el Papa lejos, está de los oropeles que han caracterizado a otros tipos de papas. Y el tercer elemento dice, porque San Francisco amó y cuidó la creación en un momento en que estamos muy mal con ella. Por eso yo digo que todos los argentinos en particular, los que estamos en el tema ambiental, estamos imbuidos bajo la responsabilidad que la figura del Papa Francisco nos ha puesto en este tema. Y teniendo en cuenta que el tema ambiental es un tema relativamente nuevo en la República Argentina, de hecho asume rango constitucional recién a partir de la reforma del año 94 en el COFEMA, en este acuerdo de ministros que, como digo un poco el chiste, Ricardo también ha sido responsable, ha tenido la irresponsabilidad de nombrarme presidente, lo cual ha sido cierta irresponsabilidad. Hemos considerado conveniente solo afrontar algunos temas, porque en la medida que los temas sean pocos y adecuadamente elegidos, tenemos posibilidades más concretas de ser exitoso en el desarrollo de estos temas. ¿Y cómo hemos abordado los temas o cuáles son las formas en las que los hemos elegido? Algunos porque son temas que resultan comunes a la geografía del todo país, otros porque tienen fuerte incidencia tanto en la preservación de la biodiversidad como en las economías regionales, y otro en función de lo que decía anteriormente, porque son procesos importantes que tienen que ver con el desarrollo económico y sustentable y sostenible de la República Argentina. Si hacemos referencia a temas que resulten comunes a todo el país, está claro que el tema de los residuos es un tema común. Muchísimas son las acciones que hemos realizado en el COFEMA, no constituye un motivo de este encuentro. Hemos hecho 2 congresos internacionales de tema residuos, uno en la ciudad de La Plata, otro en la ciudad de San Juan, los congresos más importantes que haya existido hasta este momento en la República Argentina, con la presencia de especialistas reconocidos de todo el mundo, con la particularidad que consideramos apropiado que los especialistas hayan sido responsables de poner en acción los programas a los que hacían referencia, no por no considerar importante la cuestión teórica, sino porque creemos que estamos en un momento particular de la República Argentina donde tenemos que actuar en serio. Y con una particularidad, por eso pongo entre las muchas acciones que hacemos en referencia al tema de residuos, en el marco del COFEMA, lo que dice norma COFEMA, relleno sanitario, hemos creído conveniente, para darle mayor visualización, y ustedes que son gente del sector, la sanción de normas COFEMA. ¿Qué se llaman las normas COFEMA? Normas de carácter orientativo y de cumplimiento no obligatorio. Obviamente se transforman en obligatorias si algún acto administrativo de un poder legislativo, de un poder ejecutivo, lo estipula como tal. Saben ustedes que hay una serie de organismos en el ámbito nacional e internacional que estipulan normas de determinado tipo que es orientativo, y la primera norma sobre la cual estamos trabajando es precisamente una norma COFEMA, que va a ser la norma COFEMA número 1, en referencia a rellenos sanitarios para estipular pautas generales que regulen la materia en el ámbito de la República Argentina. Otro tema que hemos seleccionado y que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad y tiene que ver con el impacto en economías regionales es precisamente el tema de los bosques nativos. No es el caso particular de esta zona, pero en particular en muchas zonas el tema de los bosques nativos es de muy fuerte incidencia. Es por eso que
el COFEMA en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente, lo que estamos haciendo es nuevas estructuras jurídicas para acelerar el pago de la nación a la provincia, muchas veces precisamente las provincias que son las responsables de cuidar y de estipular las normativas y ejercer la fiscalización al respecto, no puede cumplir adecuadamente su función porque los dineros necesarios para ese fin no llegan en tiempo y forma. Es por eso que hemos encontrado nuevas estructuras jurídicas para acelerar ese proceso y también estamos trabajando en sistemas georreferenciales para mejorar la capacidad de fiscalización. Pero yendo al tema que constituye, uno de los temas que constituye el motivo de este encuentro, y lo decía hoy, cada etapa de la República Argentina se ha caracterizado por alguna cuestión en particular. Digo que cada etapa del desarrollo económico histórico de la República Argentina ha tenido un paradigma en particular. Muchas etapas podemos nombrar, sin pretensión de ser historiador, porque no lo soy, si nos paramos en la generación del 80, es decir, la primera etapa posteriori de la organización del país, de la Constitución de 1853, de la de Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, Pellegrini, Sespeña, etcétera, etcétera, tuvieron una visión de la inserción de la Argentina en el mundo como un país agroexportador. Bueno, ese fue un perfil del desarrollo de la República Argentina. Lo que siguió después, que fue con el primer gobierno radical de Hipólito Yrigoyen hasta el gobierno conservador entre el 30 y el 43, se caracterizó el paradigma de la sustitución de importaciones, más que por una decisión política, como consecuencia que hubo dos grandes conflagraciones mundiales que estipularon la necesidad de que la República Argentina empezase a fabricar en el país determinadas cuestiones que hasta ese momento importaban, y podemos seguir hablando, el gobierno peronista que basó el crecimiento en la mejora de la capacidad económica de la gente y consecuentemente un aumento de la demanda agregada, y el gobierno frondicista del desarrollo basado precisamente en el autoabastecimiento petrolero, desarrollo de industrias pesadas, y así podríamos seguir sosteniendo. Y un poco lo que decía al principio, no importa cuál sea la visión ideológica que tengamos, en aras de cuál es el perfil de desarrollo que queremos buscar al país, hay uno que es un común denominador a todos, que es precisamente el desarrollo sostenible. Y es por eso que nosotros desde el COFEMA creemos es necesario empezar a dar pautas de trabajo sostenible a todos aquellos ejes trascendentes para el futuro de la República Argentina. Y en particular, el de los hidrocarburos no convencionales es precisamente un sector esencial. Algunos números que ponen de manifiesto cuán importante es el tema energético en la República Argentina. En el neteo del primer semestre de este año, en lo que significa importación y exportación de petróleo, la República Argentina perdió 7.600 millones de dólares. Es decir, que esto significa algo así como un 38% más este primer semestre con respecto al primer semestre del año anterior. Y si consideramos segundo trimestre en referencia al segundo trimestre del año anterior, un 38% más de salida de capitales económicos o de salida de dólares. Saben ustedes las implicancias y las cuestiones que tienen y la incidencia en la macroeconomía en este momento, la necesidad de la obtención de los dólares necesarios para poder cumplir con estas obligaciones que tienen que ver con la incorporación o con la importación de energía. Y aparte, tengan ustedes presente, 38% primer semestre contra primer semestre en un momento en que la República Argentina no está creciendo como tal, en función de cuestiones que no solamente tienen que ver con la República Argentina, sino con el mundo. ¿Y por qué esto? Bueno, por una cuestión de una visión tarifaria, que ha estado muy bien. Ustedes saben que el subsidio de las tarifas constituyó un elemento central en la visión económica de este proceso económico, que también generaba un aumento de la demanda interna. Entonces la disminución en el pago de las tarifas constituyó un elemento central a este gran crecimiento económico, y aparte este déficit también se produjo como consecuencia de cuánto creció la economía del año 2003 a la fecha. Y particularmente, llámenlo como quieran, por la naturaleza o por Dios, existe en lo que se llama vaca muerta, que no es un yacimiento, sino como es Ricardo, que se llama una formación sedimentaria, la segunda más importante en gas no convencional del mundo, la cuarta más importante en petróleo no convencional del mundo, naturalmente tiene que ser aprovechada por la República Argentina. Por eso digo que el salto cualitativo en la discusión política que tenemos que tener de cara al futuro es de esa cuestión menor, que es tratada de ser aprovechado por algunos sectores de la política, dicen no al fracking por la soberanía energética. Nosotros creemos que tiene que decir no al fracking malo, sí
al fracking bueno por la soberanía energética. Por eso hacemos hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde dice claramente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Por qué? Porque nosotros creímos, como creyó el Gobierno Nacional, como creyeron las provincias, por eso hubo acuerdo, en que era necesario modificar la ley de hidrocarburos, porque es una ley de hidrocarburos del año 1967, que evidentemente no considera incorporaciones tecnológicas que se dieron de ese momento a esta parte, porque tengamos en cuenta, como decía recién Ricardo, los hidrocarburos no convencionales como tal existen hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia existente hoy? Que se han desarrollado tecnologías con un precio acorde que han permitido puedan ser aprovechados desde el punto de vista económico los hidrocarburos no convencionales, que la verdad, como decía el subsecretario de Energía americano cuando hace poco tiempo vino a visitar a la Presidenta de la República, solo en el tema de gas, en ese yacimiento existen los requerimientos suficientes para satisfacer la demanda de la República Argentina en los próximos 400 años. Digo, para que tengamos en cuenta de qué es lo que estamos hablando. Bueno, esa ley del 67 que para nosotros debía ser modificada, sin modificar lo que se llama la ley corta, que es una ley del año 2006, que en definitiva no hace más que regular ese artículo constitucional que estipulaba como de dominio originario los recursos naturales en la provincia, tenía que ser una nueva ley. La verdad que la ley que tuvo media sanción en las primeras horas de este día, entre la noche y las primeras horas de este día, esta nueva ley que tuvo media sanción en senadores prevé específicamente que entre la nación y las provincias debemos juntarnos a efectos de determinar determinados parámetros que permitan la explotación respetando los parámetros ambientales, lo cual en definitiva yo creo que es un logro que hemos tenido desde el COFEMA, que batallamos permanentemente para que un artículo de características ambientales esté en la nueva ley de hidrocarburos y después, como decía Ricardo, una vez que esté sancionada esta ley, nosotros creemos que debe ser una ley de presupuestos mínimos ambientales para que estipule un piso a partir del cual tenga que cumplir la totalidad de las explotaciones de este tipo de hidrocarburo, teniendo en cuenta y adaptándose a cada una de las provincias y en definitiva porque conforme la manda constitucional, si bien la preservación de los recursos naturales nos corresponde a nosotros, compete al ámbito nacional la determinación de los presupuestos mínimos como ha acontecido hasta ahora en tantos otros temas. Así que estamos contentos que después de haber pregonado la conveniencia de la modificación de la ley de hidrocarburos 17.319, cumpliendo en no tocar la ley 26.154, que fue un gran logro de las provincias, reglamentando una manda constitucional, la nueva ley tenga consideraciones de caracteres ambientales y ponga en cabeza de las provincias las cuestiones como deben ser reglamentados los temas ambientales. Lo decía hoy, salvo de hidrocarburos no convencionales, el sector agropecuario ha sido, es y será absolutamente importante en el desarrollo económico de la República Argentina, por eso que las provincias y todos los que trabajamos en este tema debemos indefectiblemente tomar decisiones que tengan que ver con el acompañamiento ambiental de este sector tan importante para la República Argentina. ¿Qué es lo primero que hicimos? Obviamente desde el COFEMA, en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente, estipular un proyecto de ley de envases de agroquímicos que obviamente lo acercamos a las autoridades pertinentes, es decir, a las legislaturas de la República Argentina, para que podamos determinar sobre este tema. Cuento qué es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires hasta que tengamos una ley de este tema. Tengamos en cuenta residuos de envases vacíos de agroquímicos. En la provincia de Buenos Aires en forma anual hay unos 5 millones. La provincia tiene 375.000 kilómetros cuadrados de superficie. En este tema particular son muchos los actores intervenientes, quien lo fabrica, quien lo distribuye, quien lo traslada, quien lo vende, quien lo comercializa, quien lo aplica y el productor agropecuario. ¿Qué es lo que hemos hecho? Precisamente a través de una resolución que me tocó firmar a mí, en forma conjunta con los municipios, hemos logrado centros de acopio transitorio que nos permite estipular, sin entrar en detalles, una logística inversa que significa todos estos residuos en un tiempo prudencial tengan un tratamiento ambiental en centros de disposición que estén regulados y reglamentados por el propio organismo que me toca presidir. Y hablar muy genéricamente, podría haber hablado de temas mineros, que es un tema importante, y hago simplemente una síntesis
En el tema de la minería el razonamiento es exactamente igual al de hidrocarburos no convencionales. Creemos que tenemos que estar muy presentes todas las provincias en lo que significa estipular reglas que significan el tratamiento ambiental apropiado para el tema minero, que constituye un elemento sustantivo en el Producto Bruto Interno de la República Argentina y absolutamente trascendente en el Producto Bruto Interno de algunas provincias, en la convicción de lo que voy a contar a posterior. ¿Qué significa? Todos sabemos que el mayor problema ambiental de características antrópicas por sus implicancias políticas, económicas y sociales es calentamiento global, cambio climático. ¿Dónde se puede solucionar en serio? Solamente a través de acuerdos internacionales que disminuyen la generación de gases de efecto invernadero, donde podemos tener una visión pesimista. ¿Por qué? Porque los acuerdos anteriores fracasaron como consecuencia que las grandes potencias o no lo firmaron, como el caso de Estados Unidos, u otra, la mayor generadora de gases de efecto invernadero como China, fue considerado como un país en desarrollo, de tal manera que los parámetros a cumplir no eran de características obligatorias sino voluntarias. Bueno, nosotros creemos desde las provincias que tenemos mucho para decir en las negociaciones que está estableciendo al respecto el gobierno nacional, porque le toca a la Cancillería obviamente ser el representante y el negociador de la República Argentina, no de cara a la COP de Lima que se hace en este diciembre, sí de cara a la COP de París, que es el año que viene, donde todo indicaría están empezando a dar las bases para encontrar algún acuerdo internacional de disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que esto, miren, decimos lo mismo que decía Benedicto XVI. Benedicto XVI decía que los países que estamos en vías de desarrollo tenemos la obligación moral de desarrollarnos sin contaminar como hicieron los países que ya lograron ese desarrollo. Pero también los países desarrollados tienen la obligación de generar procesos de industrias limpias. En segundo lugar, de dar solidariamente a los países no desarrollados esa tecnología. Y tercer elemento, obviamente, no demandar productos que generen contaminación en terceros países, que es lo mismo que decía Juan Pablo II cuando estipulaba que en el tema, él usaba la palabra ecología, que en el tema de la ecología la obligación era educar bajo el concepto de la solidaridad. Bueno, nosotros lo que creemos es que los acuerdos internacionales destinados a disminuir los gases de efecto invernadero tienen que tener en cuenta el principio de la responsabilidad pasada, presente y futura de todos los países, porque la verdad que la sostenibilidad solamente tiene, como decía un amigo mío, razón de ser con la panza llena. Nos tienen que dar a nosotros, los países que ya se han desarrollado, la posibilidad de generar el desarrollo necesario para que la calidad de vida de la gente que vive en la República Argentina sea apropiada. Y el último elemento que tiene que ver con la visión del COFEMA, después vamos a hablar de algunas cuestiones de carácter urbana, creemos que tenemos que ir a un nuevo acuerdo ambiental federal. Miren, en el año 1993 se firmó el último pacto federal entre quien en ese momento era presidente de la República y todos los gobernadores de la provincia. Y el momento culminante de la concreción de los objetivos que habían estado puestos ahí fue precisamente elevar el derecho ambiental a un rango constitucional. Creemos que en este momento ya se han cumplido todos los objetivos del 93 y tiene que haber un acuerdo federal porque se cumplieron esos objetivos, porque la demanda ambiental es otra y porque tenemos que pensar la República Argentina desde su dimensión ambiental para los próximos 20 años. Por eso en el COFEMA tenemos acordados los grandes lineamientos que esperamos dentro de poco tiempo entre el jefe de gabinete y los gobernadores y la Presidenta de la República, obviamente, podamos acordar este tema en particular. Voy a hacer una muy breve pasada, cambio el tema, sobre los residuos. Sé que ustedes van a hablar de la gestión ambiental en temas urbanos, pensado desde el punto de vista de la industria, para complementar la calidad ambiental. Obviamente los residuos constituyen un elemento esencial, teniendo en cuenta que está la gente de Acumar. Voy a hablar del área, de la gestión del área metropolitana. Miren, el SEAMSE, no tiene por qué saberlo, por eso los cuento. El SEAMSE es la empresa ambiental más importante que existe en la República Argentina. Está constituido un 50% entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro 50% nos corresponde a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Los números de por sí son absolutamente elocuentes. Esto significa que ahí va la disposición final de residuos de 14.5 millones de personas, que constituye el 36% del total de la República Argentina, y nuestra responsabilidad es darle disposición final a 18.000 toneladas diarias de residuos. Pongo de manifiesto, este es
el centro ambiental de disposición conocido como Norte 3, que recibe 16.000 toneladas por día, es el segundo relleno sanitario más importante del mundo. Esta es la responsabilidad que depende. Yo soy el responsable del SEAMSE, así que se imaginan algunas noches sin dormir en función de esta responsabilidad. En realidad el SEAMSE tiene para disponer 3 lugares. Villa Domínico fue cerrada por decisión de la Corte Suprema hace ya aproximadamente 10 años. Tenemos el de Ensenada, que es el que abastece las necesidades de lo que nosotros llamamos la región capital, fundamentalmente encabezado por La Plata. El Ambiental Norte 3, al que hacía referencia anteriormente, el segundo relleno sanitario más importante del mundo, y el del González Catán, destinado exclusivamente a los requerimientos de ese gran distrito que se llama La Matanza, que tiene algo así como 1.500 toneladas por día de disposición. ¿Y qué es? ¿Y cómo manejamos nosotros este tema fundamental? En principio, con un plan estratégico. No tienen por qué conocerlo. Este es el ministro de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario de Ambiente, ingeniero Marjudi de la Nación, y el otro, el presidente. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que con prescindencia de las naturales diferencias políticas que tenemos con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros estamos convencidos que hay cuestiones que deben ser de Estado. Siempre decimos, en principio, que la General Paz con la Ciudad Autónoma, más que separarnos, nos tiene que unir, y que las discrepancias y las diferencias ideológicas que tenemos con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más que separarnos, lo que tiene que hacer es complementar nuestras visiones de cara a la toma de decisiones, un tema tan sensible como esto. Y porque particularmente trabajamos en un plan estratégico entre los tres, porque los temas ambientales de esta región solamente pueden ser resueltos en la medida que tengamos una visión metropolitana de la cosa. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hace muy poco tiempo me tocó sacar una resolución de grandes generadores que tuvo una muy buena aceptación por parte de los distintos especialistas, que significa que los grandes generadores, divididos en algunos tipos de actividades comerciales, como los hoteles 4 y 5 estrellas, los shopping y demás, por otro lado la industria y por otro lado los countries, tengan que cumplir determinadas pautas de comportamiento en lo que significa el trabajo sobre los residuos, fundamentalmente la separación, en tener un responsable ambiental, en presentar un plan de gestión integral. Nosotros pensamos que en los countries íbamos a tener algún tipo de reacción, y la verdad que la forma en que se van incorporando los distintos actores a los que hacía referencia anteriormente está superando las visiones más optimistas que teníamos en la materia, y en este tema puntual siempre desde el punto de vista de la inclusión social. Nosotros estamos absolutamente convencidos que solamente puede haber un plan integral de residuos en la zona metropolitana en la medida que también tengamos en cuenta la inclusión social. ¿A qué llamamos la inclusión social? Incorporar al ámbito laboral tantísima gente que trabaja en zona absolutamente marginal con el tema de la basura. En el SEAMSE, para que tengan una idea, trabajan cooperativas en este momento, unas 700 personas a través de cooperativas de reciclado hemos incorporado, y desde que tienen validez estas resoluciones, y me paro en estas resoluciones que las hicimos nosotros, que el gobierno de la Ciudad Autónoma nos consideró buenas, que le incorporó a la legislatura, y que hay leyes, o hay una ley en la legislatura exactamente igual a la resolución de los grandes generadores, lo cual hace esto que es absolutamente positivo para nosotros, tener una visión metropolitana, que significa, entre otras cosas, tener una normativa homogénea de ambos lados de la General Paz. En el caso particular de las resoluciones de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una cooperativa en estos 3 o 4 meses que tienen validez las resoluciones a las que hacía referencia anteriormente, tiene un 38% más de clientes, un 36% más de material reciclable, como llega mejor vale un 55% más, tiene 20% más de socios, que significa un 20% más de empleados, y ha aumentado un 25% de lo que le puede pagar a la gente. ¿Por qué lo hace? Quien está acá es el titular del ARBA. El titular del ARBA, para que ustedes comprendan, es la FIP de la provincia de Buenos Aires. Todas estas resoluciones pueden ser llevadas a cabo en la medida que tengamos capacidad de fiscalización. Yo soy titular del OPDS, que es un organismo que fiscaliza el tema ambiental, pero tiene una cantidad limitada de inspectores. El ARBA, por razones que ustedes comprenderán, es quien tiene la mayor cantidad de inspectores en la provincia de Buenos Aires. Hemos capacitado a los inspectores del ARBA de tal manera que la adecuada fiscalización en lo que se refiere a las resoluciones de grandes generadores lo hacemos en forma conjunta con el organismo de recaudación de la provincia de Buenos Aires, lo cual significa que obviamente tenemos mayores posibilidades. Bueno, estos son el desarrollo de algunos software que les voy a pasar,
que tienen que ver con facilitar la tarea de reciclado, que está en la página del OPDS, y termino diciendo que nosotros exigimos porque aportamos mucho y nos preocupamos y nos ocupamos en el tema de residuos, invirtiendo lo que es necesario. Es decir, no hablamos del tema de la importancia de residuos de la cuestión teórica, sino de la cuestión práctica e invirtiendo en serio. Lo que ven ustedes ahí es la planta de tratamiento mecánico-biológica más importante de la República Argentina, con una capacidad de tratamiento de 1000 toneladas por día y con una eficiencia del 60%. Ahí vemos las cintas, ahí vemos la clasificación y ahí vemos la salida. Lo hago rápido porque sé que tenemos problema de tiempo. Porque nos preocupamos en el tema ambiental. Saben ustedes, el metano es uno de los gases efecto invernadero más importante que genera este cambio climático al que hacía referencia anteriormente. Hace algún tiempo los gases efecto invernadero, que fundamentalmente se producen como consecuencia de la descomposición anaeróbica de los residuos en los grandes rellenos sanitarios, ese gas que hace algún tiempo se lo liberaba y era un gas contaminante, en realidad un gas efecto invernadero, en este momento lo utilizamos para la generación de energía eléctrica. Con ese gas metano, fruto de la descomposición de los residuos que están en los rellenos sanitarios, generamos 15 megas de energía, que es algo así como la generación para satisfacer de la demanda de unas 25.000, de unas 15.000 familias, unos 25.000 ciudadanos. Estamos prestos a hacer 15 más 10, 25, 30 megas más en el corto plazo a través de convenios que estamos firmando con la Secretaría de Energía y con ENARSA al respecto. Nuestros distintos aspectos que tienen que ver con la generación de energía a través del metano, y esto que en realidad no solamente es un orgullo para quienes trabajamos en el SEAMSE, sino que es un orgullo para la ingeniería de la República Argentina en su conjunto. Saben ustedes lo que es el lixiviado, son especialistas en el tema, no voy a hacer definiciones académicas al respecto. Esta es la planta de tratamiento del lixiviado más grande y más moderna del mundo. No es que la hayamos proyectado, la estamos cargando en este momento. Estas son las piletas anaeróbicas, estas son las piletas aeróbicas, esta es la zona de la ultrafiltración. Muy cortito lo que significa esta planta. Captamos los gases, lagunas anaeróbicas, los tanques aeróbicos, hacemos una pasada por lo que llamamos ultrafiltración, después hacemos la nanofiltración y conseguimos un material que el 80% del material que tratamos ahí a través de distintos procesos físicos y químicos lo usamos para regar los caminos internos que existen en el Norte 3. Tengan en cuenta ustedes que para lograr logística significa que todos los días utilizamos 2.700 camiones. El 80% del material tratado, del líquido lixiviado, lo utilizamos para el riego de los caminos internos y el 20% va a un receptor final. Y a su vez tenemos una gran capacidad de compost, entre 1.200 a 2.000 toneladas por mes de compost, lo que significa, ustedes saben, disminuir la cantidad de material que va a relleno. Me olvidé decir que la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, la más grande y más moderna del mundo, es de 2.000 metros cúbicos por día. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de tratamiento de 2 millones de litros por día. Pero bueno, con prescindencia estas cuestiones a las que he hecho referencia, sé que acá, entre ustedes, hay estudiantes del tema ambiental, hay profesionales del tema ambiental, hay titulares de empresas del tema ambiental. La verdad, el tema ambiental, como decía un gran pensador político y expresidente de la República, lo solucionamos entre todos o no lo soluciona nadie. Así que les pido, con prescindencia de la responsabilidad que a mí circunstancialmente me toca, les pido por favor nos ayuden para que logremos esa Argentina grande y sostenible con que todos soñamos. Muchas gracias. Guillermo. Sí, dado que hoy Globo se tiene que ir por razones de agenda, quería hacer una reflexión de este tema desde la Cámara. Está claro, a mí la palabra que para mí resume lo que estamos escuchando esta mañana es que estamos en un momento histórico. Histórico por las necesidades del país, por la potencialidad, por la evolución que ha tenido este tema, por la maduración de los distintos agentes económicos, políticos, sociales que intervienen. Y el desafío es ese, entender que en el caso particular de no convencionales, para referirme en este módulo,
porque nos presenta el secretario Esquivel, está en pleno avance, tiene una planificación que ya el módulo mínimo nos asombra, y eso implica que desde la ingeniería, desde la operación, hay un programa concreto en el tiempo para ir avanzando. Hoy se está hablando, se está promulgando una ley de hidrocarburos que da el marco para la generación de la ley de presupuestos mínimos. Esa ley de presupuestos mínimos, con la colaboración de todas las instituciones, y desde ya les digo tanto al secretario Esquivel como al presidente de COFEMA Bilbao, que la Cámara está trabajando en estos temas hace un poco más de 2 años. Tenemos cuerpos técnicos trabajando y estamos a disposición para hacer aportes concretos desde la experiencia práctica de la operación que nos toca como empresario, como profesionales de la actividad. Y ser conscientes de que esto tiene también un marco de tiempo. Ustedes, la no convencional ya arrancó, ya se está perforando, ya se están generando el flowback, ya se está generando todo, y algunas cosas complementarias a mencionar, que eso tiene un impacto regional, más allá de lo que se ve por pozo, más allá, hay que continuar con los estudios regionales para ver el efecto sinérgico combinado de toda la actividad en la región, que creo que es uno de los temas a profundizar. Y el mensaje entonces nuestro sería muy bueno darle un marco de tiempo a esta ley de presupuestos mínimos, porque esta actividad ya empezó. Estamos estudiando lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos pasó exactamente esto, se avanzó mucho y la regulación llegó mucho más tarde. Entonces, utilizando experiencia de otro lado del mundo, estamos a total disposición. Cuenten con nuestro apoyo y sería muy bueno tener un programa para esta ley de presupuestos mínimos. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas que tenemos son sobre hidrocarburos y bastante técnicas, así que podemos despedir al ingeniero Bilbao. Yo también diciendo lo siguiente. En principio les pido disculpas porque he tenido un cambio en el organigrama de mi vida hoy. Ustedes saben que estamos en la cuestión pública, no manejamos nuestros propios tiempos. Somos jefes de mucho hasta que nos llama un jefe que es el gobernador y nos cambia el día. Así que estoy saliendo para La Plata al pedirle disculpas que no puedo seguir en esta jornada, como hubiese sido mi deseo. Decir que claramente en esto que ha sido un logro, como indicaba anteriormente, que en la sanción o en la media sanción de la nueva ley de hidrocarburos hay un artículo específico que hace hincapié particularmente en el tema medio ambiente, que es una cuestión por la cual nosotros trabajamos mucho, de tal manera que cuando esté aprobada la ley tendremos, como decía Ricardo hoy, una altísima responsabilidad en aras de encontrar la fórmula jurídica apropiada. Nosotros creemos que es una ley de presupuestos mínimos. Esto obviamente será fruto de negociaciones donde intervendrá tanto el Poder Ejecutivo como los gobernadores, como los legisladores tanto del Senado como de diputados, en aras de determinar cuál es la mejor forma, pero vemos con agrado y muchísimo que ustedes como Cámara de Empresarios Especialistas en el sector estén estudiando el tema, y obviamente las puertas absolutamente abiertas para que podamos escuchar todos los aportes que hacen ustedes. Estamos convencidos que en este tema tan trascendente para el futuro de la República Argentina tenemos que dar un debate franco, llano, y escuchar a todos aquellos que puedan aportar. Y está claro que ustedes pueden aportar en mucho. Así que muchas gracias por hoy. Seguramente será el principio de muchas otras reuniones que tendremos para trabajar en esto que decimos, un futuro sostenible para la República Argentina. Muchas gracias a todos.